Onubio. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. A continuación, seguimos con la ronda de comunicaciones. La primera comunicante es Leonor Cuadro García, con la comunicación La orientación educativa, una herramienta contra las desigualdades en la escuela. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Leonor, como ya me han presentado, y bueno, soy orientadora escolar, trabajo en un equipo de orientación educativa de la provincia de Málaga. Y bueno, por ello mi comunicación pues parte desde la experiencia, ¿no? Y desde a lo que profesionalmente me dedico, pero por supuesto pues tiene mucho que ver con el interés del Congreso, que es el defender los derechos de los niños, en este caso de los alumnos y alumnas de nuestros centros, y por supuesto luchar contra esas desigualdades que a veces están muy presentes o más de lo que nos gustaría en las escuelas, ¿no? Bueno, también me gustaría, antes de comenzar, agradecer a la organización del Congreso por darme la posibilidad de participar en él y tener este pequeño foro en el que me pueda expresar y sobre todo pues compartir esas inquietudes, ¿no? Que desde mi experiencia, desde mi trabajo, pues tengo diariamente. Bueno, los profesionales que trabajamos con los niños y niñas tenemos el reto de construir entre todos una sociedad mejor, traspasando las fronteras de la escuela, las paredes de la institución escolar, situándonos ética y moralmente frente a los conflictos y situaciones de riesgo de la infancia. Tal y como recoge la UNESCO en el documento Replantear la educación hacia un bien común mundial, 2015, en él dice: no existe una fuerza transformadora más poderosa que la educación para promover los derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y lograr la sostenibilidad, construir un futuro mejor para todos basado en la igualdad de derechos y la justicia social, el respeto a la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la responsabilidad compartida, aspiraciones que constituyen aspectos fundamentales de nuestra humanidad común. Es cierto que la educación tiene un poder transformador grande, y en ese sentido la escuela asume el papel principal, ¿no? Uno de los papeles principales. Pero sí es cierto que al mismo tiempo seguimos con muchos prejuicios, tenemos muchas barreras que contribuyen a esas desigualdades y a esa falta de justicia social a la hora de atender a los niños y niñas. Es necesario que desde los centros educativos, todos los profesionales que allí trabajamos por la educación, reconozcamos esos prejuicios, esas barreras, esas desigualdades y apostemos por la inclusión educativa. En este sentido, el modelo de orientación, desde mi perfil como orientadora escolar en la etapa de educación infantil y primaria, ahora mismo está muy asociado a la evaluación diagnóstica, a la evaluación del sujeto, y realmente parece como que cuesta mucho trabajo disgregar o desligar esa función del orientador y dedicarnos a lo que realmente importa, que es a la evaluación del contexto, de los procesos y de lo que realmente está contribuyendo o no a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, ¿no? La orientación educativa es aquella que se realiza en el contexto escolar y actualmente es entendida como un proceso inherente a la función docente. Sin embargo, es cierto que lo habitual es que se atribuya al orientador esa función ese término de orientación educativa, ¿no? Pero como ya os digo, no es una tarea única del orientador, sino de todos los que trabajamos con los niños y las niñas. Es importante entonces, para empezar a caminar en este sentido y empezar a construir una verdadera inclusión educativa, diseñar un modelo de actuación y compromiso. En este sentido, existen numerosos estudios sobre orientación educativa centrados en el perfil del orientador, en las dificultades encontradas para el desempeño profesional, estudios descriptivos de modelos de orientación o de modelos de intervención,
e incluso estudios bibliométricos, pero son escasos aquellos estudios que relacionan el ámbito de la psicopedagogía o de la orientación escolar con los procesos de mejora, innovación educativa, el reconocimiento de la diferencia, el valor de la diversidad y, sobre todo, el modelo de posibilidad. Por eso, en esta diapositiva recojo que necesitamos pasar del modelo de déficit al modelo de posibilidad. La orientación educativa sí pasa a llamarse orientación inclusiva, desde mi punto de vista, en el momento en que reconoce las dificultades y barreras del contexto educativo, asesorando y acompañando al profesorado, alumnado y familia en la compleja tarea de formar personas libres. En este sentido, el orientador no solo se dedica a emitir juicios sobre el alumno en cuestión o a emitir un diagnóstico y a elaborar un perfil, un informe, sino que es un agente interviniente de todos esos procesos educativos y de mejora de la enseñanza que se tienen que dar en la escuela. Para poder hacer un traspaso, como decía, del modelo de déficit en el que ahora mismo nos encontramos a ese modelo de posibilidad, es necesario que el orientador se reconozca y se defina a sí mismo como un miembro más del equipo educativo, facilitador además de prácticas inclusivas. Nuestro ámbito de intervención por ello no son solo los alumnos, sino fundamentalmente la comunidad educativa de la que formamos parte y también los servicios externos que influyen en ella. Por tanto, como he dicho anteriormente, no es una intervención centrada en el sujeto, sino en el contexto. Además, los profesionales en educación debemos tener claro el contexto social y político en el que nos movemos, ya que nuestra labor no es aséptica. La escuela, además, se convierte en muchos casos en discapacitante, bajo la presión de un sistema educativo que se adorna con etiquetas inclusivas que distan mucho de la realidad. Es decir, hablamos mucho de inclusión educativa, apostamos por la diversidad, todos parecemos compartir en la idea de que la diversidad enriquece, es un valor y es positivo tenerlo en las aulas, pero la realidad diaria de los centros es que eso conlleva muchísimas dificultades y que a veces no son resueltas y entonces los principales perjudicados son los alumnos y alumnas porque son a los que no damos realmente respuesta a sus necesidades educativas. Decía que la escuela se convierte en discapacitante y ¿qué quiero decir con esto, no? En muchos casos, o en la mayoría de los casos, lo que se atribuye al orientador y lo que los maestros... Bueno, en primer lugar hay mucho desconocimiento en cuanto a la figura, sigue habiendo desconocimiento en cuanto a lo que es un orientador, ¿no? Es psicólogo, es pedagogo, es psicopedagogo, qué formación tiene y qué función tiene que cumplir en la escuela, ¿no? Yo tengo claro que, independientemente de la formación que tenga, el orientador escolar no es el psicólogo del centro. El aula de la que dispone no es el gabinete psicológico, psicopedagógico del colegio, porque pienso que para eso hay otros organismos, hay otras entidades, están los gabinetes de psicología, los servicios de salud, que ellos sí tienen esa función marcada y clara. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel, ¿no? Pues mi propuesta y mi apuesta desde la práctica real que desempeño es que nuestro papel, precisamente por no estar tan definido y tan encorsetado en esa función diagnóstica, nos da margen a poder intervenir en todas las situaciones que requieren de unas miras de mejora, de innovación y sobre todo de apoyo y colaboración en beneficio de los alumnos. En la mayoría de los casos, bueno, cuando un tutor te deriva a un alumno, que es lo que habitualmente sucede en los centros, ¿no? En la etapa en la que yo trabajo ahora mismo, que es infantil y primaria, te rellena las características del niño, características contextuales también que puedan estar influyendo, pero está claro que aunque pasemos pruebas y utilicemos instrumentos clínicos, por así decirlo, el instrumento en sí no te está diciendo nada del alumno, te está diciendo bastante poco, ¿no? Y es más una justificación para elaborar un informe que después subimos a Seneca, a la plataforma de la Junta, y que, bueno, que es un procedimiento que estamos tan habituados que ni siquiera se cuestiona, ¿no? Pero realmente eso no te está dando las herramientas
y ni está dando respuesta ni a lo que te está pidiendo el tutor, el profesorado, ni a lo que el niño necesita, ¿no? Pero lo seguimos haciendo. Entonces, es un poco poner el punto de mira y el cuestionamiento en estas prácticas habituales que desde la orientación, yo misma que la ejerzo, ¿no? Y que me queda mucho camino por aprender y mucho camino por delante, pensemos en qué sentido y hasta qué punto estamos contribuyendo y estamos defendiendo los derechos de los niños y de las niñas y estamos haciendo lo posible por dar posibilidades y por capacitar, o todo lo contrario, estamos creando una escuela discapacitante que ya no solo para los alumnos, a los que cargamos de necesidades educativas especiales, sino a los propios maestros, ¿no? No son capaces de ver en la mayoría de los casos qué posibilidades, qué herramientas, qué estrategias o recursos pueden tener o pueden poner en marcha a la hora de atender a los alumnos, ¿no? En este sentido, en esta diapositiva recogía una cita de Pérez de Lara en la capacidad de ser sujeto más allá de las técnicas en educación especial, que la verdad que me gustó bastante y me hizo reflexionar y os la leo. La discapacidad atribuida a los otros a los que debemos capacitar nos acerca también al no ser de esos otros que se ven reducidos a objetos por nosotros, sujetos de una función pedagógica, enfrentada cada día al fracaso de la educación. El fracaso de la educación es, en gran medida, su incapacidad de decir no a la permanente negación de sus límites y a la constante afirmación de su omnipresencia tecnificante en los procesos de socialización. A mi modo de entender, lo que aquí Pérez de Lara refleja es esa persistencia en centrar la atención en el alumno, en lo que el alumno no es capaz de hacer, en las limitaciones, en la discapacidad, en la dificultad de aprendizaje, en la dislexia, en la etc., y no en reconocer, pero realmente con honestidad, las discapacidades o las dificultades que la escuela y el propio profesorado, los profesionales que trabajamos por la educación, tenemos para afrontar cada caso, ¿no? Y en esa permanente negación de esos límites que también tenemos todos, ¿no? Por eso, como decía anteriormente, para pasar del modelo de déficit al de posibilidad, tenemos que pasar también por un compromiso, por una posición ética y moral frente a esas situaciones que se nos dan en el contexto educativo y fundamentalmente un compromiso, porque cuando hablamos de casos particulares, cuando se nos vienen a la cabeza alumnos y alumnas con las que trabajamos diariamente, ¿no? Cada uno con sus circunstancias personales, como veíamos en el vídeo, ¿no? Esta es mi historia y es parte de lo que yo soy. Cuando tratamos con esos alumnos, al final lo que te están pidiendo es un compromiso. Y en ese sentido las familias también, cuando presentan sus quejas y cuando parece que tienen una encrucijada con los centros, al final es una falta de comunicación y lo que están pidiendo al centro educativo es un compromiso por la educación de ese alumno que es su hijo y que por supuesto es lo que más le importa en el mundo, ¿no? en ese momento. En resumen, la inclusión educativa no es un término referido, desde mi punto de vista, no es un término referido a la discapacidad, a la diversidad funcional, a las necesidades educativas especiales, sino que es un concepto de educación de calidad para todos y todas, sin exclusiones. Es un reconocimiento a las diferencias, es un posibilitar la participación de la comunidad educativa. Es un cambio en las metodologías, en los planteamientos, en los recursos. Son procesos de reflexión, empoderamiento y, como decía, compromiso. Es necesario que recordemos en los centros la necesidad de tener espacios y tiempos para reflexionar sobre esas prácticas educativas. Y yo en esta comunicación no quería resaltar ni quiero destacar todas las dificultades que conforme voy hablando también las tengo presentes porque realmente convives con ellas diariamente, ¿no? Y son una realidad. Pero sí es cierto que no quiero caer en lo que habitualmente se cae cuando nos reunimos los orientadores o tenemos jornadas formativas y faltan recursos, el modelo de orientación no es el adecuado, atendemos demasiados centros, la ratio es muy elevada, falta formación, es decir, todo eso sabemos de sobra que contamos con ello y que es nuestro día a día,
pero no por eso vamos a dejar de mirar hacia esa perspectiva de posibilidad, de inclusión educativa y de pequeñas mejoras que yo creo que al final es lo que consigue el cambio, ¿no? En ese sentido, recojo abajo la cita de Booth y Ainscough, Guía para la Educación Inclusiva, y la verdad que es un libro que hace poco tuve la oportunidad de conocer, y se titula Proceso de mejora escolar guiado por valores inclusivos, y te dan un poco las guías, las pautas para desarrollar procesos de mejora en relación a la inclusividad desde el contexto particular de cada centro, ¿no? Mi perspectiva también un poco es esa, ¿no? Es decir, no hay un modelo de orientación, por más que queramos o pensemos que debemos cambiarlo, no hay un modelo de orientación que por muchas vueltas que le diéramos fuera el perfecto, y igual que no hay recetas mágicas en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos y alumnas y a las dinámicas que se producen en el aula, ¿no? Yo creo que cada contexto educativo es particular, es diferente y tenemos que partir de ahí. Todos los profesionales, los que trabajemos en un centro determinado, si queremos poner en marcha propuestas de mejora teniendo estos referentes, tenemos que partir primero de un conocimiento previo y profundo del contexto en el que nos estamos moviendo, para, partiendo de ahí, ir dando pasitos en función de las necesidades y de las posibilidades que se nos van poniendo por delante, ¿no? Yo creo que ese es el camino y eso es lo que a mí me permite diariamente, independientemente del contexto del centro en el que me desarrolle mi labor, ir buscando pequeñas ocasiones o situaciones en las que yo pueda desarrollar esta filosofía o estas ideas que yo tengo en cuanto a la orientación educativa, que por supuesto no es modelo, ni es panacea de nada, sino mi experiencia particular, ¿no? Vale. Para acabar, yo quería poner esta cita de Ignacio Calderón Almendros, porque un poco esa era mi idea, ¿no? Es una idea positiva y una idea de esperanza, que es la que nos tiene que mover diariamente a los que trabajamos en educación y los que trabajamos con los niños y las niñas. Yo creo que es una de las profesiones, si no la más apasionante que podemos desempeñar, porque el contacto diario con los niños es gratificante y te resuelve todo muchas veces. Y la cita es muy bonita, dice: la vida es narración, es apertura, por tanto no es solo realidad, no es solo acto, es sueño, potencia. Gracias, Nacho, desde aquí, y gracias a todos por vuestra atención. Bueno, continuamos con la siguiente comunicación, que viene de la mano de Estela Isequilla Alarcón, titulada Reacciones que manifiestan las familias con niños que presentan autismo y las estrategias que pueden aplicar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Estela Isequilla Alarcón, diplomada en Magisterio de Educación Especial y graduada en Logopedia, y voy a hablar sobre las reacciones que manifiestan las familias con niños que presentan autismo y las estrategias que podemos aplicar. Primero quiero hablar de los autores del autismo. El autismo fue propuesto por primera vez por Leo Kanner. En el año 1924 se especializó en la psiquiatría, es decir, en los problemas infantiles. Kanner fue la primera persona que propuso el nombre del autismo precoinfantil y observó a 8 niños y 3 niñas que tenían las siguientes características: no había contacto ocular con otras personas, deseo excesivo por conservar su identidad, dependencia de los objetos, tenían un rostro inteligente, pero presentaban dificultad en la comunicación verbal, llegándose a originar el mutismo, que eso significa que no tenían intención de hablar. Kanner opinó en el año 1951 que el principal rasgo es la conservación de la identidad, porque a estos niños les cuesta mucho admitir que hay cambios en su vida diaria. Por ejemplo, en las estaciones, cuando pasamos de invierno a verano, pues le cuesta porque del chaquetón, pues tenemos que quitarnos el chaquetón, en fin, que son unos cambios radicales para ellos. Y luego habla también de Bruno Bettelheim, que fue profesor de psicología en la Universidad de Chicago desde el año 1944 hasta 1973. Este hombre pensaba que el autismo era debido a que en los primeros años de vida del niño la madre no le proporcionaba el cariño necesario e incluso las llegó a denominar madre nevera. Una teoría que para nada comparto, porque hay niños que se han criado, por ejemplo, en el orfanato y no presentan las características del autismo.
En cuanto a la prevalencia del autismo, ha aumentado a mediados de los años 90. Esto es tal vez debido a que hoy en día pues, suele haber una mayor identificación de los síntomas y en la actualidad existe un caso por cada 150 niños con una relación hombre-mujer de 4:1. Luego, otra autora importante a tener en cuenta es Lorna Wynne, que en el año 1979 se dio cuenta de que las personas con autismo presentaban 3 síntomas en común: problemas en la comunicación verbal y no verbal, dificultad en la reciprocidad social y patrones repetitivos en los temas elegidos o de interés. Y eso también se llama triada de dificultades. Esto puede servir de referencia para saber si una persona tiene autismo o no. En cuanto a la fase de duelo, que la han nombrado anteriormente, yo la voy a especificar, es que los padres se enfrentan a un doloroso proceso de duelo. Porque imaginaos vosotros de que llega el padre y dice, mira, que su hijo pues tiene autismo. Pues los padres pues, se quedarían bloqueados e incluso pálidos. Y dependiendo de cada persona se afronta de diversas maneras. Hay algunos que se suelen saltar las fases y en otros que lo hacen de manera esporádica. Las fases son las siguientes. Negación. Al principio se tiende a negar la evidencia. Esto no me está pasando a mí, esto es imposible, mi hijo no puede tener autismo, mi hijo está como todo lo demás. Rebelión. Se empeña en leer muchos documentos, muchos artículos para demostrar al profesional que está equivocado. Por Dios, ¿cómo va a tener autismo? Y suelen hacerse preguntas como ¿por qué va a ser de mi hijo en el futuro? ¿Quién va a cuidar de él cuando yo no esté? Otra vez niegan la realidad y piensan que se puede solucionar de un plumazo, vamos. La culpa. Se suele buscar un culpable y el primero es la pareja, con el fin de librarse de dicha responsabilidad. No, la culpa no es mía, la culpa es tuya, que quede claro. Luego se busca el culpable dentro de la misma familia. Ay, pues yo creo que el tío pues tiene algo raro, no sé. A continuación en el médico. El médico es un incompetente, ¿cómo va a ser eso posible? O en el transcurso del parto, si la madre ha tomado alguna cosa que no debiera o algo. Depresión. Está originada por una saturación emocional. Otra vez se buscan respuestas, esas que nadie le dio, no quisieron oír, y al final no te queda otro remedio que asumir la realidad y tienes que apoyar a tu hijo en todo momento. Y aceptación. Aceptamos la cruda realidad tal y como es. La atención temprana. Importantísimo. Sería conveniente utilizar la atención temprana infantil, que es de 0 a 6 años. El principal objetivo que tiene la atención temprana es proporcionar una respuesta de forma precoz a aquellas necesidades temporales o persistentes que suelen tener los niños con dificultades en su desarrollo o que tal vez en un futuro próximo pueden padecerlas. A la hora de intervenir al niño se suele hacer con un equipo interdisciplinar y transdisciplinar. La atención temprana en el autismo infantil se concentra en un triángulo. Tenemos al niño, a la familia y a los profesores, y todo tiene que estar muy bien coordinado para que la atención temprana sea eficaz. Los recursos que los padres pueden utilizar en su vida diaria. El autor Mulas, en el año 2010, opina que no existe una herramienta eficaz que cure el autismo. Sin embargo, se puede contar con algunos recursos como el método TEACH, que es tratamiento y educación de niños con autismo y problemas asociados. Se pretende que el ambiente de trabajo donde el niño realiza sus actividades esté bien organizado y estructurado para que le ayude a anticiparse. Yo, por ejemplo, lo que hago es poner el lunes, lo asocio con un color, hago el lenguaje de signos y trabajamos, por ejemplo, el PES o decidir que hay desayuno, que esté todo muy bien estructurado y coordinado. Y la principal intervención psicoeducativa es la del método ABA, que es el método de modificación de conductas. Se hace desde lo más sencillo a lo más complejo. Y Maurice, en el año 1996, concreta que el método consiste en una división de tareas dificultosas. Y por último, quisiera terminar con la frase de Stanton del año 2002, que dice: la vida de las personas con autismo es muy dura
porque su discapacidad no se manifiesta a primera vista y es difícil de entender. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Continuamos con la siguiente comunicante, que es Ana Paula Zaragoza Moyano, y su comunicación titulada Luchemos por las escuelas inclusivas para los niños y niñas con trastornos del espectro autista. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Paula, soy docente desde hace 13 años y voy a narrar un poco la experiencia personal que he tenido durante 3 años escolares con un niño con TEA, con trastornos de espectro autista. Me gustaría indicar, ya lo ha dicho Estela, que tenemos una serie de características muy comunes en los niños con trastornos de espectro autista. Principalmente cuando nos dirigimos a ellos no mantienen la mirada, van a tener problemas en sus habilidades sociales, no se relacionan con los demás niños y niñas, tienen obsesión por determinados objetos. Todo esto pues, va a ser una dificultad que nos vamos a encontrar dentro de las aulas. Estela muy bien ha comentado el tema del duelo que pasan los padres quieren velar por una mayor posibilidad en un futuro por su hijo y uno de los primeros momentos que va a vivir el niño va a estar en los colegios de primaria. Entonces, yo lo que sí me gustaría indicar es que en las escuelas pasan muchísimas horas todos los niños y niñas, muchos de los autores hablan como un gran potente agente socializador. Tanto es así que se puede hacer ver como una comunidad como la que tenemos de vecindario, en la que el niño va a tener unos efectos de seguridad, se siente seguro, comparte unos vínculos mutuos, hay una comunicación abierta entre ellos y con los docentes y se produce una conexión de sinceridad. Muchas de las cosas que hemos hablado esta tarde a lo largo del Congreso que hemos visto es que en los centros educativos a veces los niños nos cuentan y nos narran cosas que no son capaces de hablarlas en otras situaciones. Por ello creo que la figura principal en la que se debe velar para que se dé una verdadera educación inclusiva es el docente o la docente. Porque tal y como expone León Guerrero, pues sus creencias, valores son determinantes para que se lleve una verdadera educación inclusiva. Personalmente, como docente, yo he tenido a mi alumno durante 3 cursos escolares, fue matriculado en segundo de primaria y yo tuve mi estado de shock. Yo no lo considero duelo porque creo que al dedicarme a esta profesión tengo que ser consciente de todas las dificultades que se me pueden plantear día a día con todos los niños que vamos a tener en nuestros centros escolares. Entonces, ante ese estado de shock, que yo nunca había tenido un alumno con ese trastorno, ni mi compañera de pedagogía terapéutica, ni la orientadora habían tratado, pues empezamos a investigar. Porque sí vimos que la madre nos ocultaba información. No nos decía el antecedente de dónde provenía el niño, que había tenido unas dificultades previamente, que tenía y no nos lo dijo. Entonces, claro, nosotros pensábamos que todo lo que estábamos haciendo en unos comienzos era culpa de nosotros que no habíamos sabido enfocar bien el proceso de enseñanza-aprendizaje del niño. Cuando me pongo a investigar sobre la documentación, lo primero que hago es hablar con mi equipo directivo y decirle que necesito el plan de centro, que es uno de los documentos que nosotros tenemos obligatoriedad de tener en todos los centros de educación infantil y primaria, y dentro del proyecto educativo aparece contemplado la atención a la diversidad. Empiezo a investigar sobre la terminología utilizada de integración e inclusión. Cuando hablamos hay muchas personas que confunden los términos y debemos de omitir el término de integración y utilizar el término de inclusión, porque el de integración es el que una persona ha estado aislada en un contexto y nos vamos a volver a incluir. Nos vamos a volver a tener en ese contexto que ha sido separado anteriormente. Sin embargo, la inclusión es hacer partícipe como uno más. Entonces, lo que debemos de velar en los centros es por el que se lleve esa verdadera inclusión. En concreto, pues como he comentado anteriormente, he tenido a mi alumno durante 3 cursos escolares, he hecho una pequeña investigación sobre él. Bueno, pequeña investigación, he hecho mi tesis sobre él, porque parece una pequeña investigación y ha sido una investigación de 3 años y medio, de los cuales pues, he visto conveniente destacar una serie de factores que él mostraba principalmente para ver su evolución. Una evolución que durante estos 3 cursos escolares ha sido fabulosa
y que nunca nos podíamos imaginar que pudiera ser tan positiva. Tanto es así que la misma madre está muy sorprendida de esos avances. El alumno utiliza la economía de fichas, sobre todo porque trabaja, como ha comentado Estela, con ABA, que viene a partir del TEACH, y ABA trabaja mucho a través de economía de fichas, el presentarle a niños siempre como una ganancia de un premio para que realice una acción. Cuando llega a nuestro centro, pues casi todo lo que nosotros le presentábamos era de tipo material. Si colocas el chaquetón, te doy un caramelo. Si hace una participación oral, le preguntamos algo referente a lo que estábamos explicando, pues te dejo 5 minutos a hacer un puzzle. Todo era el intentar que la dinámica funcionara. Todo esto fue casi muy continuo en el primer trimestre de su llegada a segundo de primaria. En el segundo curso va a ser menor. Él también va a pasar de tener un premio material a un premio social. Él quiere trabajar, quiere hacer las cosas porque tanto las maestras que estamos con él como también su madre estén contentas. Una cosa que es de admirar porque siempre el niño con autismo está encerrado en sí mismo y no mira por lo que puedan pensar los demás. Y sin embargo, él, en ese sentido, ha sabido romper su pequeño aislamiento que tiene interior y el hacer partícipes de que él quiere que los demás estén contentos con su trabajo. Y en el último año, en el que estuve escolarizado en cuarto de primaria, pues fue sorprendente porque la economía de fichas desaparece totalmente. También se vio una heteroagresividad, autoagresividad. A su llegada, las docentes que estábamos implicadas en su proceso de enseñanza-aprendizaje, recibimos patadas, tortas, tiró todos los libros que yo tenía dispuestos en el aula organizados por las materias, tuve que esconder los libros y fue muy duro en los comienzos. Por eso el cuestionamiento de que podíamos estar haciendo algo mal. Después descubrimos que esa heteroagresividad la había manifestado en el centro anterior donde había estado matriculado. Conseguimos en el segundo año que esa heteroagresividad desapareciera y apareció un pequeño repunte en cuarto de primaria, pero fue en los comienzos de este curso y debido a una obsesión que él tuvo en verano. En el verano había tenido un periodo en que los padres pues no estuvieron muy pendientes de él, es normal, no podemos estar 24 horas pendientes tampoco de una persona, y se obsesionó con unos dibujos. Como sabemos, son personas muy repetitivas, muy obsesivas, y entonces esta obsesión pues la trajo al centro. Tanto es así que no podíamos controlarlo, ni aplicándole el tiempo fuera. El tiempo fuera nosotros lo utilizamos poniéndolo al final de la clase, mirando a la pared, diciéndole que respirara y se relajara, y durante un tiempo que no superaba la mitad de su edad. Es decir, si tenía 8 años, pues no podía superar los 4 minutos que teníamos colocados en el tiempo fuera. Siempre conseguíamos que se relajara. Entonces, en ese periodo apareció durante 2 veces una autoagresividad, que fue muy como un estado de shock de decir, todo lo que habíamos avanzado vamos a ir en retroceso de nuevo. Sin embargo, esto en el mes de noviembre desaparece y tiene un proceso totalmente normalizado en su cuarto curso. Y también quería remarcar las distracciones, porque es muy llamativo en sus 2 primeros cursos cómo realiza movimientos de manos y piernas, las estereotipias que se le llama. Cantaba en el segundo año, era muy característico, yo a lo mejor estaba explicando en clase y todo en silencio y de repente él empezaba a cantar, tanto canciones de dibujo o canciones actuales que a él se le venían a la cabeza. Y todo esto vemos cómo desaparece en el último año, en cuarto de primaria. Actualmente mi alumno se encuentra matriculado en quinto de primaria, ha potenciado mucho el término de la inclusión con sus compañeros y compañeras, porque siempre ha sido partícipe como uno más, lo han acogido desde su llegada y por eso defiendo que en mi centro pues, la inclusión es una realidad. Tanto es así que creo que día a día los docentes tenemos que romper ese estado de shock e intentar ilusionarnos, porque es una aventura fascinante el tener un alumno con TEA que podemos aprender mucho de su experiencia y el que cada día haya más centros educativos que velen por la inclusión. Muchísimas gracias por
por haberme escuchado y agradecer también al Congreso por la oportunidad que me ha brindado al exponer mi comunicación y darle también la enhorabuena de todas las ponencias y comunicaciones que se están realizando a lo largo de las distintas ciudades. Muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos. Continuamos con David Herrera Pastor, que presenta una comunicación junto con Isabel María Bernedo Muñoz, aunque no la va a presentar él, titulada Trabajo en red y atención sociopedagógica para promover la resiliencia entre los menores y las menores en situación de riesgo en Asperones, Málaga. Muchas gracias. ¿A cuál hablo? Da igual, aquí así, ¿no? Vale. Bueno, lo primero, buenas tardes. Me alegro de estar aquí. Comenzar, al igual que mis compañeras, dando las gracias al Congreso por la organización, por la trayectoria y por todo lo que estáis haciendo por la infancia en situación de riesgo, de pobreza, y con la que yo, con vuestra tarea, me identifico y nos identificamos todos. Así que muchísimas gracias. La ponencia que voy a presentar en realidad es de mi compañera Isabel Bernedo, que ya está participando a lo largo de la jornada, y de un servidor, y bueno, yo la voy a presentar. Como el título indica, pues trabajo en red y atención sociopedagógica para promover la resiliencia entre menores en Asperones. Asperones, para quien no lo sepa, es un barrio de aquí, de Málaga, muy cerquita del campus en el que estamos, ¿vale? Y bueno, es una investigación que nos conceden a través del programa de proyectos de excelencia de la Junta de Andalucía, y que pusimos en marcha hace un par de años aproximadamente. En concreto, la investigación se centra en las fases 1 y 3. Hay que decir que Asperones tiene una segunda fase que se encuentra ya pegando más cerca de Campanillas, que es un barrio de Málaga que está un poco más alejado y que no suele ser muy conocido. Y nosotros hemos centrado la investigación en estas dos fases, ¿vale? Como es obvio, lo que voy a hacer aquí es compartir este proyecto de investigación que está en proceso, y nosotros lo que vamos a hacer es compartir algunas de las cosas que estamos desarrollando y los hallazgos que estamos obteniendo, ¿vale? Asperones, como digo, es un barrio que se crea en el año 87, que se encuentra desde entonces en situación de exclusión, y bueno, se crea porque en Málaga se pone en marcha un programa para la erradicación del chabolismo, y lo que se hace es que los distintos núcleos chabolistas que hay extendidos por la localidad, pues se piensa que la mejor manera de erradicarlo es sacar a toda la gente, llevarla a la periferia de la ciudad y crear este barrio, con la idea de que en un espacio de 5 años pues reubicar a todo el mundo. El problema que se dio es el de siempre, que como siempre falta dinero, pues para este tipo de cosas, pues al final son las primeras para las que faltan los recursos, y como ahí aparece, pues desde el año 87 pues están en esa situación que no ha hecho más que agravar su realidad, ¿vale? Esta es una de las calles del barrio. Características: periferia de Málaga, situación de exclusión, pequeño poblado en el que viven alrededor de 295 familias, aproximadamente 1000 personas, ¿vale? La gran mayoría de esa población es de etnia gitana, podríamos decir que el 99,99%, y después realidades de pobreza, desempleo, necesidades, droga, delincuencia, cárcel, pues son circunstancias que están muy presentes en la vida de las personas que allí viven. El foco de nuestra investigación, pues fijaros, nos hemos dado cuenta que conforman la palabra reír. Pues son la red, educación, identidad y resiliencia. Son los cuatro horizontes, los cuatro conceptos que nosotros tratamos de buscar, ¿no? O a partir de los que tratamos de ver en las entrevistas y distintos testimonios que recogemos. Se podría explicar más detenidamente, pero en esencia, red, educación, identidad y resiliencia, y todo lo que tiene que ver con
con cualquiera de esos aspectos. ¿Cómo estamos investigando? Pues estamos llevando una investigación que tiene dos partes. Una parte más cuantitativa, que mi compañera Isa Bernedo está siendo la responsable, junto con Rosa, de llevar a cabo, y ahí estamos articulando dos cuestionarios, que son los que ahí se relacionan, y se están recabando datos, ¿vale?, estadísticos, relacionados con distintos aspectos desde la edad de los encuestados, situación laboral, etcétera, etcétera, ¿vale? Quiero remarcar que uno de los dos cuestionarios, o nuestro presupuesto de partida es, a pesar de que seguimos trabajando en la definición del concepto de resiliencia, en intentar ver la resiliencia desde un punto de vista más social que individual, ¿vale? O no solo individual, sino además social. Y por eso utilizamos dos cuestionarios, porque pensamos que podemos tener una visión más completa con ello. Después, la vertiente cualitativa del trabajo de investigación tiene dos partes, ¿vale? La primera son 3 estudios biográficos que se están llevando a cabo. Los 2 primeros ya están prácticamente concluidos y el tercero está en fase de desarrollo. A través de estos estudios lo que se está tratando de ver son las limitaciones de la resiliencia, ¿vale? Chicos del barrio, cuáles son las limitaciones que se dan, obstáculos, o todo lo contrario, pues potencialidades que se dan para que se desarrolle esa resiliencia en esos casos. Y después, por otra parte, se está desarrollando un estudio de caso que se centra en el cole que hay en el barrio, que se llama María de la O, y la red sociopedagógica que opera allí, que este mapa ilustra muy bien pues cuál es la situación. El cole María de la O se ubica en el centro, y después alrededor de él pues hay muchos entes. Aquí veo a algunos compañeros que pertenecen a alguno de ellos, que ya desde aquí le hago mi reconocimiento público por la enorme labor magnífica que desarrollan. Y bueno, entre todos ellos, pues cada uno pone su granito de arena para que se desarrolle esa labor socioeducativa tan extraordinaria que entre todos llevan a cabo. Podría hablar de muchas cosas más, pero como sé que son 10 minutillos y queremos, es la última comunicación, pues voy a ir muy al grano, ¿vale? Hay muchas preguntas en relación a la erradicación del chabolismo y del planteamiento que se hizo. Yo me cuestiono si de verdad se quería... Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿de verdad se quería incluir a aquellas personas? No se podía haber hecho de otra manera, porque parece que el programa tenía una buena voluntad, pero realmente lo que ha hecho es agravar mucho más la situación. Por otro lado, la mesa de coordinación, entre el año 2007 y 2008 se crea una mesa de coordinación, y parece que el trabajo en red, que como antes se ha señalado es uno de los elementos fundamentales del trabajo que ahí se hace, pues se articula mucho mejor desde que se crea esa mesa de coordinación. Un ejemplo, esto que se ve aquí se llama el mural de las estrellas. Todas esas estrellitas que veis son los niños que los últimos 7 años, desde que se empieza a trabajar en red, se sacan el graduado escolar, porque hasta entonces realmente el nivel de fracaso escolar, porque no se obtenía el graduado, era casi prácticamente del 100%, ¿vale? Desde que empiezan a trabajar, entre el año 2007 y 2008, pues a día de hoy pues ya hay más de 30 personas que han conseguido el graduado escolar. De hecho, estuvimos aquí hace 2 semanillas, que los compañeros estuvieron aquí invitándonos a ver un vídeo magnífico que hicieron de esta realidad, y bueno, y hubo una entrega de nuevas estrellas, afortunadamente, de gente que ha vuelto a sacar el graduado. Así que enhorabuena también por esto. Otra de las claves que se está revelando, el trabajo, el compromiso de los profesionales. Los profesionales, educadores, trabajadores sociales, responsables, gracias a su compromiso profesional y a cómo de verdad se vuelcan en su labor maravillosa, aquello está funcionando, ¿vale? Tenéis que saber que trabajan con muchas limitaciones de todo tipo, presupuestarias, tienen que estar remando a contracorriente en muchísimos casos, y sin embargo, gracias a su compromiso en los distintos estamentos, está funcionando.
Y otro de los elementos que se revelan a día de hoy, ¿vale? Y repitiendo que estamos en proceso de investigación, que se revelan como importantes en esta transformación de la vida del barrio, es la relación que se establece entre esos profesionales y las familias, ¿vale? Una relación que se basa en la confianza, no sabéis hasta qué punto se trabaja desde el cariño, desde las emociones, desde el respeto, para que involucrar a esa familia en ese proceso educativo. Y, por supuesto, esa relación favorece el trabajo sociopedagógico. Y nada más, daros las gracias a todos por escucharme y nada, a vuestra disposición. Gracias. Continuamos con la comunicante Raquel Braojos Peña con la comunicación Atención Educativa al Niño o Niña Enfermo. Hola, buenas. Gracias principalmente por estar aquí ya a estas horas, que no, somos los últimos, pero bueno. Mi nombre es Raquel Braojos, soy psicopedagoga y maestra de educación especial. Actualmente me encuentro realizando el doctorado en Educación y Comunicación Social en esta universidad y mi línea de investigación es precisamente la atención educativa hospitalaria y domiciliaria. Bueno, la presentación parece que no se ve muy bien, así que voy a intentar resumir lo máximo posible sin ella y ya está. Me gustaría hacer hincapié en la importancia que tiene la atención educativa cuando un niño está enfermo, principalmente pues porque se está, y gracias a Dios, convirtiendo en los últimos años en un derecho fundamental apoyado por apoyado por cartas europeas de los derechos al niño hospitalizado. La atención educativa de estos niños está comenzando a implantarse de manera efectiva en numerosos hospitales, puesto que hasta hace relativamente poco tiempo la atención iba dirigida a paliar los efectos que produce la enfermedad en los niños, pero dejándose de lado el tema educativo y centrándose únicamente en el ocio y en el entretenimiento. En muchos países se está otorgando mayor importancia y poniendo a disposición de estos niños unos docentes que les van a ayudar no solo a evitar el fracaso escolar, sino también el fracaso escolar que se le ocasiona debido a la falta de asistencia a un centro de referencia, sino también a tener espacios y momentos dedicados al ocio, evitando efectos negativos por una corta o una larga hospitalización. La enfermedad en la etapa infanto-juvenil se vive, igual que en cualquier otro, se vive de manera diferente, incluso siendo la misma enfermedad en función de la persona. Los sentimientos que se crean son numerosos, son desde ansiedad, miedo, tristeza, pérdida de interés, desobediencia, enfrentamiento, un mal comportamiento. Entonces, dado que la enfermedad la enfermedad hace que el niño comience una nueva etapa, y toda nueva etapa en cualquier niño debe ser explicada, pues porque un sentimiento que aparece de manera repentina, pues entonces para que la percepción errónea que se produce de este proceso de la enfermedad no sea así, no sea erróneo, debemos ayudarlo a través de una atención educativa. La pedagogía hospitalaria da esta respuesta educativa a las necesidades y más centrándome, y para ser lo más breve posible, en los derechos del niño hospitalizado, nos encontramos que la primera carta que surge a nivel europeo es en 1986. En ella se hace por primera vez referencia a la atención educativa, tanto hospitalaria como domiciliaria. Hubo una segunda carta europea también en 1988, en los que además se agregan determinados derechos relativos a las familias, a la asistencia anímica a la familia, a la ubicación de los niños en plantas que no sean de adultos y a la continuidad en la atención asegurada por un equipo de profesionales, siempre que deba de ser continua. Y en el año 2000 es la primera vez que surge la Carta Europea sobre el Derecho de Atención Educativa a los niños y a adolescentes enfermos. En ella se recogen 10 puntos que son fundamentales y en toda atención educativa, y que bueno, no los voy a enumerar por el tiempo, pero se encuentra recogida en la comunicación.
En relación a España, quisiera hacer principalmente 2 instrucciones por las que se rigen aquí en Málaga, bueno, a nivel de Andalucía. Por un lado estarían las instrucciones del 29 de junio del 2007, por el que se regula la organización y funcionamiento de las aulas hospitalarias, y por otro lado, que esta es más reciente, la del 14 de noviembre del 2013, que se regula por la que se rige la atención educativa domiciliaria. Me gustaría centrarme en la provincia de Málaga. En Málaga hay un equipo formado por 10 componentes. Estos 10 componentes se dividen en toda la provincia. Por un lado están los 4 comarcales, el de Antequera, Vélez, Costa del Sol y Ronda. Y por otro lado está el de Málaga. En todos los comarcales la atención educativa va dirigida, o sea, los profesionales que la componen tienen tanto atención hospitalaria como atención domiciliaria. Y en el hospital aquí en la provincia, en la capital, en el materno, nos encontramos con un equipo de 4 personas, 3 de ellas este año sí tienen asignado la atención educativa domiciliaria, puesto que como novedad aquí si tienes un niño asignado puedes, siempre que esté dentro de tu rango de domicilio, tienes que también acudir a domiciliaria, a la atención educativa domiciliaria. Cuando un niño llega al hospital, primero tienen que recoger un listado de los ingresos, siempre y cuando teniendo en cuenta que el servicio de personal sanitario dé permiso para que se pueda otorgar esta atención educativa. Cuando este permiso lo tenemos, ya acudimos a las familias son las que realmente tienen el siguiente paso para otorgar, recibir esa atención educativa en el niño, y son ellos los que, si nos dan el permiso, cuando empieza, digamos, el mecanismo. La atención educativa en los hospitales se puede dar, pues, digamos que se engloba en 3, se prioriza de diferente manera. Primero, si los niños son de educación primaria o secundaria. En segundo lugar entraría si son de segundo ciclo de infantil, y por último, si hubiera posibilidad y hubiera equipo para ello, para el bachillerato y el ciclo formativo. Sí es cierto que normalmente se dirige única y exclusivamente, la mayoría de las veces, a primaria y secundaria por las limitaciones que tienen de personal. Pero en Málaga, gracias a la fundación de Luis Olivares, también se cubre la educación infantil. Se distribuye de diferente manera en función de si la enfermedad es de corta, de media o de larga estancia. Cuando se refiere a una de corta es cuando el niño va a estar menos de una semana, cuando es de media va a estar más de una semana, y la de larga estancia va a estar más de un mes. El lugar, pues como ya he comentado, la atención puede ser tanto en el hospital, solo en el domicilio, o ambos, pues porque por las necesidades del niño en cuanto a tratamientos, en cuanto a pruebas, pues tengan que estar saliendo y volviendo al hospital a nuevos ingresos. Bueno, en cuanto a la atención, cuando llega un niño y se comienza la atención educativa en corta estancia, lo normal es que el profesorado del aula hospitalaria no se ponga en contacto con el centro de referencia. No por nada, sino porque por las limitaciones de tiempo. Entonces son los padres que, como habitualmente y por desgracia tenemos que estar enganchados a un chat de clase y demás, son los que comunican los avances que se están realizando en clase o los deberes o los trabajos que debe realizar el niño. En el caso en el que el niño pueda subir al aula, en el caso del materno se encuentra el aula en la 7ª planta, entonces esa atención educativa la recibe allí. En el caso normalmente suelen ser
niños de hemodiálisis, de oncología, de diálisis, hemodiálisis, pues esos niños la atención educativa la van a tener que recibir en las propias habitaciones. En cuanto a la media, que me estoy yendo un poco, en cuanto a la media estancia, el profesorado, sí, media y larga estancia, el profesorado se pone en contacto ya con el centro educativo y sí empiezan a establecer un plan continuo entre ambos. Nunca hay que perder de vista que el centro de referencia es el propio del niño, aunque en ese momento, en esa etapa, tenga que recibir la atención educativa fuera de ese centro. Pero lo principal y lo más importante es que al final del proceso de esta atención es la reincorporación al propio centro educativo, con lo cual esa parte que se deja siempre un poco de lado también hay que tenerla en cuenta, puesto que hay que preparar tanto al niño, porque al principio ya he comentado que sufre una nueva, o sea, vive en un contexto que no es lo normal, que no es su cotidiano, pues en este caso ya el hospital o su casa propiamente, si es un niño que está enfermo en casa, le vuelve a pasar lo mismo, se ha vuelto a convertir en un contexto normalizado, con lo cual esos sentimientos de inseguridad, de miedo que he comentado al principio, surgen cuando tengan que volver otra vez. Y bueno, para finalizar, quisiera decir que, bueno, que la enfermedad en una persona, y más en niños, es un aspecto que influye de manera negativa. Surgen miedos, inquietudes, pero lo importante es continuar con una vida de manera normalizada. Entonces, un medio muy efectivo es esta atención, tanto educativa, que sea hospitalaria o domiciliaria, en función de las necesidades de la enfermedad, y que es un medio que, gracias a Dios, se está explorando de manera muy progresiva en todos los hospitales, pero que, del mismo modo, merece una mayor importancia en el estudio e investigación, puesto que los beneficios que aporta son numerosos. Muchas gracias. Y gracias. Bien, continuamos con Laura Alejo Lozano, que va a hacer un resumen de 2 comunicaciones que ha presentado en este congreso, tituladas Una nueva mirada hacia el horizonte, la necesidad de una educación ciudadana con perspectiva de futuro, y la otra, el sistema de valores en crisis. Buenas tardes, gracias por estar aquí, ya la hora que es. En primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso por su labor y, sobre todo, por dar visibilidad a los pequeños invisibles, como yo los llamo, que son los niños y niñas, ¿no? Bueno, como bien ha dicho la compañera, voy a hacer una reflexión sobre lo que son las 2 comunicaciones que presento. Yo soy profesora aquí en esta facultad de Educación y estoy en lo que es en el ámbito de las ciencias sociales, ¿vale? Entonces voy a hacer esa reflexión desde el ámbito de ciencias sociales. Soy profesora de la Educación por la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Entonces voy a hablar de la necesidad y actualmente creo que más sobre la crisis que tenemos, no solo ya a nivel político y económico, sino también a nivel educativo, ¿no? Como una de las comunicaciones la he titulado La crisis de los valores, creo la necesidad muy importante desde lo que es la asignatura, desde la etapa infantil y primaria, porque creo que es cuando el ser humano va desarrollando lo que es su propia identidad, ¿no? Entonces, a través de los valores como igualdad, tolerancia, empatía, asertividad, etcétera, es muy importante desde la etapa infantil y primaria de que en este caso el alumnado genere, ¿no?, esa capacidad o habilidad, ¿no?, y sobre todo ya que el ser humano es un ser social y muchas veces se hacen estudios, ¿no?, de lo que es las disciplinas de ciencia y la matemática o lengua, ¿no?, y no nos damos cuenta de que al ser un ser social, pues parece que las ciencias sociales quedan un poco, forman parte de nosotros, ¿no? Entonces no se hace una valoración, ¿no?, un análisis. Como sabéis, bueno, hay datos que ofrecen Naciones Unidas, 1 de cada 3 niños o niñas, ¿no?, están en lo que es en riesgo de exclusión, ¿no?, o en la pobreza. A esto también se le añade lo que es el sueldo que reciben los que son los tutores legales, padres o madres, ¿no? Entonces, creo que estos datos, ¿no?, desde lo que es en este caso la formación de docentes para la etapa infantil y primaria, es muy importante, ¿no?, desarrollar ciertas, a través de actividades, ¿no?, para que el alumnado genere esa empatía, ¿no?, y se pueda desarrollar y simplemente generar, ¿no?, lo que son, como denominan Perkins y Svart,
lo que son rutinas de pensamiento, ¿no? Y sobre todo a través de la metodología de la visual thinking, le voy a decir, perdón, en inglés, estrategia de pensamiento visual, se puede generar a través de lo que es una simple imagen, ¿no? Se le pregunta al alumnado qué está pasando en la imagen, quién son los personajes, ¿no? Y el alumnado tiene una gran capacidad porque no está nada influenciado por lo que es la sociedad, que nosotros como adultos sí lo estamos, ¿no? Y perfectamente te saben explicar, ¿no? y sacar a lo mejor de una pintura, ¿no? De un cuadro, muchas situaciones que nosotros como adultos no nos percatamos, ¿no? Entonces, simplemente mencionar de la necesidad, ¿no? De esa formación en los docentes, desde la didáctica de ciencias sociales y siempre, bueno, me gusta finalizar, ¿no? Con una frase, en este caso de Aristóteles, y creo que las cosas que tenemos que aprender antes de poder hacerlas, pues las aprenderemos haciéndolas, ¿no? Creo que es muy importante la labor que tenemos nosotros los docentes, ¿no? Y desde lo que es la comunidad universitaria, ¿no? Estar ahí formándonos, aunque siempre estamos formándonos, ¿no? Pero no dejarlo apartado y seguir en esa formación, y sobre todo para, como he dicho al principio de la comunicación, hacer visible a los pequeños que muchas veces son invisibles, ¿no? Nada más, muchas gracias y por su atención y gracias. Bueno, y continuamos con la última comunicación de la tarde, que viene de la mano de Javier Poleo y María Rodríguez, con la comunicación titulada Aprender juntos, crecer en familia. Acordaros que es el amarillo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Mi intervención va a ser muy breve. Y va a ser muy breve porque simplemente la idea, el concepto de lo que es el programa y la intervención que se está haciendo desde INCIDE en este programa, mejor que María no lo va a poder explicar nadie, ¿no? Entonces yo simple y brevemente para explicaros que bueno, INCIDE somos una organización, somos Inclusión, Ciudadanía, Diversidad y Educación, somos una organización que llevamos 25 años actuando en Málaga en todo lo que tiene que ver con inclusión y sobre todo en favorecer la igualdad de oportunidades para todos y todas y sobre todo para niños y niñas, ¿no? En una defensa de la escuela pública y de los valores de la escuela pública y por tanto todas aquellas acciones que emprendemos tienen que ver sobre todo en esa protección a la infancia y sobre todo en que las familias desarrollen el potencial de sus niños y niñas al máximo, ¿no? Por tanto, evidentemente queremos dar las gracias al Congreso, al Consejo, por la oportunidad de estar aquí, dar las gracias a Isabel, a David por vuestras palabras y vuestro apoyo siempre, a la Universidad de Málaga que siempre ha estado con nosotros en todos los proyectos que hemos iniciado y con los que, bueno, seguimos todavía andando un camino largo todavía, desafortunadamente, pero siempre juntos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y a todas. Y como os digo, os dejo con María, que es quizás la que mejor os puede ilustrar sobre este programa, que es una iniciativa, como veréis, que parte de los programas de Caixa Pro Infancia, y una iniciativa en la que van a participar, o en la que participan, estamos en una nueva edición ahora empezando, familias en riesgo de exclusión, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Javi. Voy a ser lo más breve posible. Os voy a explicar el taller. Yo soy trabajadora social con INCIDE, trabajo en el programa de Caixa Pro Infancia, hago mi trabajo de trabajadora social y aparte pues tengo la suerte de haberme tocado dinamizar un taller educativo familiar junto a mi compañera Diana, que es psicóloga. Y este taller pues lo que vamos a trabajar siempre desde el punto de vista de la parentalidad positiva, que creo que ya se ha hablado en otros momentos en este congreso. Y se trata de seleccionar 10 familias cuyo perfil son elegidas de dentro de nuestro programa, que atendemos a un gran número de familias, y el perfil de estas 10 familias para este taller deben de ser familias que no son de nuevo acceso al programa Caixa. La razón es porque deben de haber tenido ya un periodo de adaptación con nosotros, haber tenido un grado de compromiso
estar de acuerdo con un plan de trabajo y un plan de intervención que elaboramos con ellos, y esta es la razón por la que deben de ser familias que ya llevan un tiempo trabajando con nosotros, ya que los conceptos y las dinámicas pues tienen un cierto grado de complejidad como para ser familia de nuevo ingreso. Los menores a los que atendemos desde el taller tienen edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Las razones son obvias, ¿no? Adolescentes y menores de 6 años quizás pues los intereses van por otros lados, ¿no? No obstante, interviniendo a los agentes, a los padres, a las madres y a los niños con estas edades, ya el resto de la familia se supone que ya les tiene que servir también, ¿no? Bueno, los objetivos del taller. Los objetivos del taller son promover los vínculos afectivos y estables, que sirvan de plataforma para dar seguridad en el desarrollo y a la autonomía de los niños, fomentar relaciones educativas en la familia, en las que se adquieran normas de una forma flexible, en las que se negocie con los hijos, en los que se trabaje la corresponsabilidad entre padre y niño o madre y niña, desarrollar un clima de comunicación basada en la accesibilidad psicológica de los padres, la escucha activa y el debate argumentado. Vamos a dar un papel importante a los menores en la familia, que bueno, ya más adelante os explicaré un poquillo la experiencia que hemos estado teniendo. Favorecer la corresponsabilidad, crear y fortalecer hábitos saludables, actividades de ocio constructivo con iguales, familias, uso de recursos comunitarios, y fomentar la autoeficacia en los progenitores y en los hijos. Bueno, el taller está dividido en 7 módulos. Hay un módulo que está dividido, un módulo 0 y el módulo último, que son en media sesión. El módulo primero es nos conocemos y el último módulo es recordatorio, ¿vale? Estos módulos van a ir siempre seguidos con un sistema de evaluación continua. Empezamos antes de mañana, por ejemplo, ya hemos pasado un cuestionario, una evaluación inicial, que va a preguntar a las familias directamente como temas relacionados con los módulos que posteriormente vamos a tratar, para hacer una evaluación. Vamos a recoger también datos socioeconómicos, que ya los tenemos previamente porque son familias CAISA, pero bueno, se trata un poco de recabar toda esta documentación, y desde Barcelona, de la Universidad de Barcelona, pues se está haciendo también un estudio sobre este tema de parentalidad positiva en familias en riesgo de exclusión. En fin, todo esto, como os digo, va a ir seguido de método de evaluación continua, y lo vamos a terminar con un grupo de discusión. Con un grupo de discusión en el que nosotros, desde INCIDE se llevará a una familia, y desde otras entidades se llevarán a otras familias. Entonces los grupos de discusión se harán con familias que han terminado este taller. Bueno, el módulo 0 es nos conocemos, hacemos unas dinámicas de presentación, las expectativas que cada uno tenemos del grupo, y bueno, al principio es un poquillo, la gente se muestra con timidez, pero al final acaban siendo súper amigos los niños, las madres también. Lo interesante de esto es que entre ellos se crea una red de apoyo, porque son 4 meses los que estamos juntos y compartimos bastantes cosas a nivel íntimo de nuestra familia, y esto pues une un montón, la verdad. El módulo 1 es mostrar afectividad en familia, se llama Mostramos afecto en familia. Es uno de los módulos más bonitos porque a todo el mundo nos gusta que nos digan que nos quieren, y entonces pues la verdad es que se ven escenas pues muy bonitas, ¿no? Porque estos talleres, la psicóloga está con los padres esa primera hora yo estoy con los niños separados, vamos a tratar el mismo tema, y a la última hora nos vamos a juntar padre e hijo, habiendo hablado de la afectividad en este caso, y vamos a hacer dinámica en común. Entonces, como ya hemos reflexionado y hemos trabajado la afectividad un poquito, pues una vez juntos, la verdad que se ven cosas muy bonitas. En el último módulo, o sea, en la última sesión que hacemos todos juntos, nos hacemos unos compromisos para casa, que al módulo siguiente, a la sesión siguiente, los vamos a ir revisando.
El módulo 2, educamos a nuestros hijos. Como ya os decía, se tratan de módulos de pautas educativas igualitarias, basadas en la corresponsabilidad. El módulo 3, aprendemos a comunicarnos en familia. El módulo 4 es conectamos con la escuela. Este módulo, la verdad que este año hemos decidido darle otro punto porque es algo que desmotiva tanto a padres como a niños. Fue el peor módulo. Nos costó un montón de trabajo motivar a la gente con la escuela porque no lo ven como un agente socializador ni que les sirva para un futuro, la verdad. Son familias que no encuentran motivado a la gente en la escuela, lo encuentran más como un sitio más difícil que productivo, un sitio más de conflicto que de solución. El módulo 5, disfrutamos juntos en familia, tratamos el ocio, vamos a aprender las redes sociales, nos vamos a apoyar mucho en la comunidad y aprendemos que el juego pues, es un elemento fundamental en el desarrollo cognitivo, afectivo, motriz. El módulo 6, afrontamos los retos cotidianos. Esto es uno de los módulos más interesantes en los que vamos a ver situaciones de crisis. Ya en el módulo 6 ya llevamos trabajando casi 4 meses juntos y ya podemos abordar temáticas un poquillo más dificultosas. Entramos en situaciones de crisis y aprendemos a resolverlas, ¿no? Cada miembro de la familia va a ejercer un rol y vamos a aprender estrategias para afrontar, primero para reconocer esas situaciones, qué emociones nos producen y cómo las vamos a afrontar. Y el módulo 7 se hace 3 meses terminado ya el taller y en este módulo vamos a recordar todo lo aprendido y vamos a pasar otra evaluación para ver si se han interiorizado pues toda la serie de valores que hemos estado aprendiendo todo este tiempo. Las actividades que hemos estado utilizando es videoforum, discusión en grupo, hemos estado utilizando guiñoles, hemos hecho roleplay, que eso es lo que mejor funciona, que ha dado unos resultados buenísimos, ¿no? Los niños hacerse pasar por padres y los padres por niños, porque se han producido relaciones mucho más empáticas. Y luego al final hacemos una gran fiesta de despedida. Se me olvidó decir que es muy importante que todos los días hacemos una merienda, ¿no? Entre dinámica y dinámica hacemos una merienda y ahí pues de una forma distendida pues hablamos de nuestras cosas y la verdad que del grupo del año pasado se han hecho todos amigos y mantienen contacto y mañana empezamos el próximo taller. Ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues por la hora que es, que ya es muy tarde, os voy a pedir disculpas porque nos vamos a saltar el turno de las reflexiones, de las dudas, las preguntas que queráis hacer de las comunicaciones, que han estado muy interesantes. Pero bueno, lo que tiene el congreso en directo, ¿no? Y bueno, yo quería hacer un repaso y dar las gracias a estos comunicantes y las comunicaciones, puesto que todo integra esta trayectoria que lleva el proyecto de la gira España por la Infancia, ¿no? Todas estas buenas prácticas y estas informaciones que vamos recibiendo en todas las ciudades. Me ha parecido muy interesante la comunicación de Leonor, luchar contra las desigualdades a través de la educación como pilar, ¿no? Para erradicar la pobreza, tal cual dice este congreso, ¿no? Un congreso internacional e interuniversitario contra la pobreza infantil en el mundo. Como los prejuicios y las barreras que acompañan a las desigualdades, hay que eliminar estas etiquetas, ¿no? Para conseguir la igualdad de oportunidades entre todos. Diseñar un modelo de actuación diferente que tenga un compromiso, ¿vale? Y que integre tanto al orientador, como ella estaba, ¿no? Refiriéndose, y también al docente. La importancia del docente ha estado muy presente durante todas las comunicaciones, puesto que entre los dos favorecen la inclusión para romper con la desigualdad que la escuela en este momento también está dando la cara, que tiene esa discapacidad para reconocer que no está preparada para afrontar esta inclusión que se está llevando a cabo pues, día a día con muchísimos niños que hay que atender a esta diversidad que se nos está presentando. También, tanto Ana Paula como Estela, Estela ha hecho un interesante recorrido sobre el trastorno del espectro autista, nos ha hablado un poco de la modificación de conducta a través del modelo de la ABA, y Ana Paula
Ha tenido un caso muy bonito que ha querido compartir con nosotros, la sensibilidad que ha tenido ella como su centro, con esa vocación y esa profesionalidad, con un caso que se les dio y se vio que no estaban preparadas y como ella, bueno, tuvieron esa gran labor y ese esfuerzo por adaptar el entorno, el aula y quizá toda la comunidad educativa de esos centros para que ese niño fuese superando las etapas, la importancia de la escuela, vuelvo a reiterar la importancia de la educación inclusiva y detectar el trastorno también desde la escuela. Muchas veces las familias o quizás los centros los centros de salud no lo detectan porque el trastorno autista tiene esa complejidad de que muchas veces no da la cara desde pequeño. Bueno, en este caso, como ha sido la escuela, la que ha reconducido y la que ha detectado y la que ha sabido manejar esta situación y bueno, empezó en una etapa muy pequeña y como ha llegado hasta cuarto y sexto, creo que ha dicho, ¿no? La sensibilidad que ha tenido esta profesional para que es un buen ejemplo de inclusión, ¿no? Como estamos comentando. También Raquel ha querido dejar patente la importancia de la educación que tiene aunque un niño esté enfermo. Un niño no quiere estar enfermo, nadie quiere estar enfermo, pero a un niño quizá le faltan herramientas para comprender. Ha recalcado y resaltado la importancia de informarle, ¿vale? Porque un niño es niño, pero el niño entiende y el niño tiene que saber qué le está pasando. Y para no tener esa desigualdad y tener esa inclusión, como es tan importante la educación, bueno, pues desde una atención hospitalaria o domiciliaria, como no interrumpir esa formación, esa evolución en su ciclo educativo como cualquier otro niño. Bueno, David, el tema de la resiliencia, tan interesante y que está tan latente en este día a día, esta resiliencia, que no hace falta tener un obstáculo grandísimo para tener que echar mano, ¿no?, de esta resiliencia, sino como la superación de la tolerancia, ¿no?, a la frustración en nuestro día a día. Cuanto más resiliente sea un niño, más probabilidades y más capacidades tendrá en su madurez y en su adultez. Nosotros deberíamos también aprender mucho de esa flexibilidad y esa plasticidad que tienen nuestros niños y nuestras niñas, pero es verdad lo importante de hoy en día. Y lo bonito de vuestro proyecto de investigación, que la palabra, o sea, que lo que vosotros estáis, las acciones que estáis llevando a cabo, que es la red Educación, Identidad y Resiliencia, forme la palabra reír, ¿no? Solamente con oír esa palabra reír ya se te viene a la mente, sin querer, sin estar consciente que estás haciendo una buenísima labor cuando es una cosa que te tiene que transmitir alegría, aunque sea inconscientemente. Entonces, bueno, el compromiso, has dicho, y la vocación de vuestros profesionales y cómo van superando a través de estas acciones, las sentimos y están logrando afrontar ese fracaso escolar, no cómo se van superando y se van graduando. Eso tiene que empoderar a esa población y a esos niños y bueno, eso tiene una respuesta ciudadana, puesto que luego ellos van a aportar muchísimo más a la sociedad que si no hubiesen tenido esta oportunidad con este proyecto que estáis llevando vosotros. Y bueno, Laura ha resumido muy brevemente la necesidad de generar la capacidad o habilidades de educar en valores. Sin valores no vamos a ningún sitio. Esta crisis que nos ha llegado a todos, también estamos detectando una crisis en valores. Los niños tienen que ser educados en valores por su familia, por la escuela, por la sociedad y por todos los que somos responsables. Sin valores no vamos a ningún lado. Esa pedagogía en valores tan importante no solamente lo da un profesional, un profesor que haya estudiado su carrera y que sepa enseñar matemáticas, lengua, conocimiento del medio, bueno. No, los valores están desde primera mano y ella ha querido recalcar que eso debería estar en primera plana, ¿no?, en primer plano desde el minuto 1. Y también a las familias, no todas las familias tienen que tener a lo mejor esa capacidad. Y ahí lo enlazo, bueno, pues que la comunicación de Javier y María, esos talleres tan interesantes que estáis haciendo, y cómo van promoviendo esas vinculaciones afectivas y estables entre esos niños y esa familia que le están enseñando, bueno, esas habilidades parentales que muchas veces vemos esa carencia y bueno, no saben pedir ayuda o no tienen los mecanismos suficientes y bueno, no está de más que todos en un momento dado siempre recibamos un apoyo y más en un caso concreto detectado de que efectivamente necesitan este empujoncito. Así que bueno, ha estado muy interesante y otro ejemplo más de inclusión, tanto educativa como familiar. Bueno, yo quería concluir, por el tema del tiempo, para dar las gracias a la Universidad de Málaga,
a la Facultad de Ciencias de la Educación, a Isabel y a Juan, que no está presente, pero por esa calidad acogida que nos habéis dado. El Congreso de Málaga se ha atrasado, pero es porque ha sido muy intenso, ha tenido mucha participación y, hombre, desde la gira, desde el equipo de Gira España por la Infancia, esto lo valoramos muchísimo, puesto que recorremos muchas ciudades con muchas universidades y la verdad que aquí el calor y la participación para nosotros es como los artistas que tienen su aplauso, ¿no? Entonces, la verdad que os damos las gracias de corazón a todas las comunicaciones, como ya he dicho, a todos los voluntarios y voluntarias que sin ellos esto no sería posible. En Málaga se ha notado muchísimo la participación de ellos, siempre con esa sonrisa, dispuestos, siempre, Sole, ¿qué hacemos? Virginia, ¿qué podemos ayudar? Que se ha notado mucho la colaboración de ellos, os quiero agradecer de primera mano. Esto va de parte de todo el equipo. Y bueno, yo quería terminar con dos frases que he pillado de internet porque me encanta el tema de la resiliencia, son dos citas de dos autores, que dice: recuerda siempre que eres más grande que tus circunstancias, eres más que cualquier cosa que te pueda ocurrir. Cuanto todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento y no a favor de él. Bueno, pues sin nada más, os doy las gracias por vuestra asistencia y nada, un aplauso para todos.